¿Conoces esa sensación cuando alguien claramente mucho menos inteligente que tú parece volverse más rico y más poderoso? Lo miras y piensas, ¿cómo? ¿Será secretamente brillante? ¿O el mundo simplemente está amañado a su favor? Maquiavelo habría sonreído ante esa pregunta. Una vez escribió que la fortuna es una mujer, y que solo se entrega a quienes la tratan con audacia. ¿Qué significa eso? Que la fortuna no recompensa a los inteligentes. Recompensa a los atrevidos. La verdad es que la mayoría de las personas que parecen más tontas que tú probablemente lo son. Pero poseen algo mucho más útil que la inteligencia, el valor de actuar cuando otros aún están perfeccionando sus teorías. Y eso, no el intelecto, es lo que construye imperios. Vivimos en una cultura que idolatra la inteligencia del mismo modo en que la Florencia del Renacimiento veneraba a sus eruditos. Desde jóvenes nos dicen, los más inteligentes ganan, sacan las mejores calificaciones, estudian más tiempo, escalan la jerarquía y la vida les obedecerá. Es la misma ilusión que tenían los príncipes de antaño, creer que la sabiduría por sí sola los protegería. Sin embargo, como observó Maquiavelo en El Príncipe, los que sobreviven no son los más sabios. Son los más adaptables. Aún así, la ilusión persiste. Por eso millones persiguieron títulos y certificaciones como reliquias medievales, creyendo que el conocimiento por sí solo garantiza el poder. Pero el mercado no es un examen. Es un campo de batalla. Y el campo de batalla pertenece a quienes actúan antes de entenderlo todo. Si la inteligencia realmente gobernara la riqueza, entonces los más ricos del mundo serían filósofos y profesores. Pero mira a tu alrededor. Las universidades están llenas de genios que asesoran a reyes pero mueren en pequeños departamentos, mientras hombres de intelecto promedio construyen reinos. Leonardo da Vinci, con toda su brillantez, murió dependiendo de mecenas. Cosme de Médici, quien lo financió, murió dejando a su familia como una de las dinastías más poderosas de Europa. Uno diseñaba, el otro decidía. La inteligencia puede pintar la obra maestra, pero el poder es dueño de la galería. ¿Ves este patrón repitiéndose incluso hoy? Richard Branson, disléxico e incapaz de quedarse quieto en la escuela, abandonó los estudios a los 16 años. Y aún así construyó un imperio en la música, la aviación e incluso los viajes espaciales. No superando a otros en inteligencia, sino moviéndose más rápido que ellos. Mientras tanto, Nikola Tesla, el genio más puro de su época, creó inventos que transformaron el mundo, pero nunca aprendió a venderlos. Murió pobre y olvidado. Maquiavelo habría dicho que Tesla tenía virtud sin prudencia, brillantez sin la astucia para navegar la naturaleza humana. Y esa es la tragedia silenciosa de muchos hombres inteligentes hoy. Confunden comprensión con control. Creen que porque ven con claridad, automáticamente prevalecerán. Pero el mundo no se inclina ante quienes entienden, se inclina ante quienes actúan sobre él. Como advirtió Maquiavelo, no son los títulos los que honran a los hombres, sino los hombres quienes honran a los títulos. La inteligencia, como un título, no significa nada sin fuerza detrás de ella. En cada época, el mismo patrón se repite. Los eruditos aconsejan, los comerciantes actúan. Los pensadores teorizan. Los fundadores ejecutan. Los estrategas dibujan mapas. Los conquistadores marchan. Siempre el resultado es el mismo, los audaces heredan el botín. Eso no es injusticia. Es estructura. El príncipe moderno no es coronado por su intelecto. Es coronado por su ejecución. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más inteligente es alguien, más fácilmente queda atrapado en su propia inteligencia. Quiere el plan perfecto antes del primer movimiento. Espera certeza antes de asumir riesgo. Cambia velocidad por precisión y termina viendo cómo otros ganan con acciones imperfectas. Los tontos triunfan, no porque sepan más, sino porque saben menos. Y por eso se mueven más rápido. Los audaces avanzan, tropiezan, ajustan y se adaptan. Los inteligentes se quedan paralizados en la línea de salida, afinando su razonamiento, mientras otros se llevan el premio. Piensa en esto como un juego donde el tiempo es la moneda del poder. Cada demora te cuesta influencia. A los que llamas afortunados simplemente se atrevieron cuando tú dudaste. A la fortuna no le importa quién la merece. Solo le importa quien se atreve a alcanzarla. Por eso el consejo de Maquiavelo a los príncipes aplica perfectamente a la riqueza hoy. A los hombres hay que acariciarlos o aniquilarlos. No hay término medio, no hay camino seguro y perfecto. El mercado no recompensa la perfección.
Recompensa la agresión disfrazada de confianza. Así que la pregunta ya no es, ¿por qué ellos son ricos? Sino, ¿por qué sigo esperando? ¿Por qué sigues esperando la idea correcta, el socio correcto, el momento perfecto, cuando la fortuna ya está pasando frente a ti? Las élites de la historia, los Medici, los Rockefeller, los más quivezos de nuestra era, no construyeron riqueza siendo los más inteligentes de la sala. Construyeron riqueza tratando cada idea como una campaña de conquista. Velocidad, riesgo, adaptabilidad. El mundo no te debe recompensas por ser inteligente. Solo responde a pruebas de movimiento. Y hasta que no te muevas, toda esa inteligencia permanece dormida, como energía potencial nunca liberada. Pero aquí es donde las cosas se vuelven más oscuras. La inteligencia no solo no te hace rico, puede hacerte más pobre. Porque cuanto más inteligente eres, más temes estar equivocado. Y ese miedo es lo que te mantiene atrapado en la entrada del laberinto, sin dar el primer paso. Maquiavelo advirtió que quien duda en el peligro invita a su propia destrucción. En ningún lugar es esto más cierto que en la búsqueda moderna de la riqueza. Imagina a dos hombres frente a un vasto laberinto. En su centro yace todo lo que siempre han deseado: libertad, poder, abundancia. El primer hombre, el genio, saca su cuaderno y comienza a calcular cada ruta posible. Dibuja, teoriza, proyecta cada callejón sin salida. El segundo hombre, común y corriente, simplemente entra al laberinto. Tropieza, retrocede, comete errores, pero sigue avanzando. Y mientras el genio aún analiza su mapa, el hombre común, error tras error, encuentra el camino hacia el premio. Esto no es solo una parábola. Es una ley de la vida. La inacción se disfraza de inteligencia. Pensar en exceso se siente productivo porque imita el progreso. Pero la verdad es que la mayoría de las personas inteligentes están atrapadas en una jaula hecha de su propio análisis. Lo llaman planificación, investigación o prudencia. En términos maquiavélicos, es el miedo a perder el control, lo único que más valoran. Y en su intento por mantener el control, pierden el único recurso que no puede recuperarse: el tiempo. El mismo patrón se ha repetido a lo largo de los siglos. Los audaces comerciantes de Florencia que se atrevieron a prestar dinero a los reyes se convirtieron en dinastías. Los eruditos cautelosos que debatían sobre la moral siguieron siendo sirvientes de esos comerciantes. En nuestro tiempo ocurre lo mismo. El trepador corporativo que pasa años perfeccionando su currículum, acumulando título tras título, rara vez termina siendo rico. ¿Por qué? Porque cada año que estudia es un año en el que alguien más actúa. Los llamados tontos no quedan paralizados por la posibilidad de fracasar. Se mueven, fallan, se adaptan y vuelven a levantarse. Los inteligentes, en cambio, muchas veces ni siquiera empiezan, porque la sola posibilidad del fracaso amenaza toda su identidad. Maquiavelo vio esta trampa psicológica con total claridad. Escribió que los hombres se arruinan más por sus vacilaciones que por sus errores. Cuando desde joven te dicen que eres inteligente, esa etiqueta se convierte en una jaula. No actúas porque temes desmentirla. Cada error se siente como una prueba de que no eres tan inteligente como creías. Así, proteges tu ego evitando el riesgo, sin darte cuenta de que el riesgo es el único camino hacia el poder. La ironía es dolorosa. El rasgo que la sociedad más elogia, la inteligencia, se convierte en la excusa perfecta para la inacción. Mira a tu alrededor y lo verás en todas partes. El hombre con un MBA que nunca inicia su propia empresa porque sigue investigando las condiciones del mercado. El diseñador talentoso que jamás vende un solo producto porque el logo no está perfecto. El intelectual que sueña con escribir un libro pero reescribe eternamente el primer capítulo. Todos esperan permiso de la certeza. Un permiso que nunca llega. Maquiavelo habría llamado a esta espera una forma de cobardía disfrazada de sabiduría. Mientras tanto, quienes tienen menos conocimiento, menos credenciales y menos miedo ya están a mitad del laberinto. Aprenden chocando con la realidad. Tratan cada error como reconocimiento del terreno. Para ellos, cada desvío no es una derrota, es un dato. A medida que se mueven, su mundo se expande. A medida que el que sobrepiensa espera, su mundo se encoge. Por eso los audaces suelen parecer afortunados. La fortuna, decía Maquiavelo, favorece a los audaces. Pero lo que realmente quería decir es más simple: la fortuna recompensa el movimiento. Quienes actúan se exponen al caos, sí, pero también a la oportunidad. El hombre inmóvil evita ambos.
Puedes ver esta dinámica en todos los constructores de imperios, desde los primeros industrialistas hasta los magnates digitales de hoy. Los fundadores que cambiaron el mundo rara vez esperaron la perfección. Lanzaron productos defectuosos, soportaron el fracaso público, ajustaron e iteraron hasta que el mundo se dobló a su voluntad. Los ejecutivos cautelosos se rieron, hasta que fueron reemplazados. Aquí está la verdad más oscura. La inteligencia crea una ilusión de seguridad. Cuanto más inteligente eres, más fácil te resulta racionalizar la espera. Te dices que un curso más, un plan más, un ajuste más te hará estar listo. Pero nunca estás listo. El campo de batalla del poder no tiene un momento perfecto. Quien duda en la guerra muere inmóvil. En Florencia, los gobernantes cautelosos que esperaron certeza antes de atacar a sus rivales fueron borrados de la historia. Los que se movieron primero, incluso de forma imperfecta, la reescribieron. La misma ley gobierna los negocios, la inversión y la influencia. Tu vacilación es el punto de entrada de otro. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que las personas inteligentes siguen rotas? No es que les falte talento, es que su intelecto se vuelve hacia adentro, alimentando el miedo en lugar de la dirección. Su inteligencia se convierte en autosabotaje. No confían en el movimiento porque se siente caótico. No comprenden que el caos es el entorno natural del poder. ¿Y si pudieras revertir esto? ¿Y si pudieras convertir tu inteligencia, eso mismo que antes te paralizaba, en el arma que multiplica tu poder? ¿Y si aprendieras a pensar como Maquiavelo, con claridad, pero siempre orientada a la conquista? Porque quienes dominan esa habilidad no solo analizan el laberinto, lo construyen para que otros se pierdan en él. Hay una razón por la que Maquiavelo valoraba la virtud, el coraje de actuar con audacia en tiempos inciertos, por encima del intelecto puro. Sabía que la sabiduría sin ejecución es vanidad. Los poderosos no son quienes más piensan, sino quienes hacen lo que otros solo discuten. Si la inteligencia crea la visión, la ejecución le da forma. Y quienes dominan el arte de ejecutar se convierten en los arquitectos de la fortuna misma. La ejecución es la diferencia entre los soñadores y las dinastías. Maquiavelo escribió que la promesa dada fue una necesidad del pasado, la palabra rota es una necesidad del presente. ¿Qué significa esto? Que el gobernante sabio se adapta a la realidad, no a la teoría. El mundo no recompensa a quienes se aferran a planes perfectos. Recompensa a quienes se adaptan más rápido que sus competidores. Jeff Bezos no inventó el comercio electrónico. Simplemente ejecutó con consistencia despiadada. Cada error se convirtió en retroalimentación, cada riesgo en una lección. No era el hombre más inteligente de la sala. Era el que se movió antes de que la sala terminara de debatir. Eso es virtud en su forma moderna. La mayoría de las personas malinterpreta la ejecución. Creen que se trata de trabajar más duro, quedarse más tiempo o desgastarse sin fin. Pero la ejecución maquiavélica es diferente. Es estratégica, selectiva, fría. Es la disciplina de atacar cuando el momento es propicio y retirarse cuando no lo es. Los príncipes de antaño y los fundadores de hoy comparten una verdad: la riqueza no se crea con inteligencia. Se crea con impulso. Y el impulso nace del movimiento. Las ideas son como semillas, diría Maquiavelo, inútiles si no se plantan. Puedes recolectar 1000, pero solo las que se colocan en la tierra de la acción echan raíces. Cada hombre que admiras, desde los banqueros del Renacimiento hasta los gigantes de Silicon Valley, tuvo miles de ideas. Lo que lo separó del resto fue el coraje de plantarlas temprano, regarlas con constancia y podarlas sin piedad. La ejecución, no la imaginación, convirtió la visión en imperio. Pero existe una segunda forma de inteligencia que los poderosos valoran aún más: la inteligencia social. Maquiavelo la llamaba la capacidad de hacer que otros actúen en tu interés creyendo que actúan en el suyo propio. No es manipulación, es dominio de la percepción. Los príncipes más grandes, observó, no fueron los guerreros más fuertes ni los eruditos más sabios, sino aquellos capaces de mover la mente de los hombres. Piensa en Lorenzo de Médici. Gobernó Florencia no con ejércitos, sino con alianzas. Su riqueza compró lealtad. Su carisma compró influencia. Hizo que sus rivales creyeran que servirle era servirse a sí mismos. Avanza hasta la era moderna. Steve Jobs construyó Apple bajo el mismo principio. No era el mejor ingeniero. No sabía programar ni diseñar los circuitos que impulsaban los dispositivos. Pero podía convencer al mundo de que su visión importaba.
Esa es la espada del príncipe moderno, la influencia. La inteligencia social es el arte de mandar sin usar la fuerza. Es la capacidad de hacer que las personas confíen en ti, te sigan, te compren, no porque estén obligadas, sino porque quieren hacerlo. Maquiavelo escribió que los hombres son tan simples y tan obedientes a las necesidades del presente que quien engaña siempre encontrará a quienes se dejen engañar. Crudo, pero preciso. Hoy ese engaño se llama marca, persuasión, marketing. Las armas suaves de la conquista moderna. Piénsalo bien. Los inversionistas no financian hojas de cálculo, financian personas. Los clientes no compran lógica, compran emoción. Los equipos no se alinean detrás del intelecto, se alinean detrás de una visión. El mundo sigue operando bajo el mismo principio florentino. El poder fluye a través de la creencia, y la creencia se construye mediante la percepción. Por eso hombres como Elon Musk o Warren Buffett pueden mover mercados con una sola frase. Han convertido la confianza social en un arma. La mayoría de las personas inteligentes, sin embargo, ignoran esta segunda habilidad. Creen que el éxito es una meritocracia de ideas, no de relaciones. Olvidan que toda idea, por profunda que sea, debe pasar primero por el filtro de la emoción humana. Como advirtió Maquiavelo, quien se apoya en el pueblo se apoya en el lodo. Si no sabes cómo moldear ese lodo, cómo despertar deseo, lealtad y miedo, te hundirás en él. Así que las dos claves son claras: ejecución e influencia. La primera te hace efectivo en la realidad. La segunda hace que la realidad se incline hacia ti. Una sin la otra crea desequilibrio. La ejecución pura sin persuasión te convierte en un soldado. La persuasión sin ejecución te convierte en un charlatán. Pero juntas forman la base del poder moderno, la mentalidad de quienes gobiernan tanto el dinero como a los hombres. Y aún así, queda una última capa: la disciplina mental que une todo lo anterior. Porque incluso la mejor estrategia se derrumba sin la mentalidad correcta. Los príncipes antiguos lo sabían. Los multimillonarios modernos viven según ello. Es el estado interior el que decide si te quedas atrapado en el miedo o te elevas para comandar tu propia fortuna. Al final de cada lección sobre el poder, Maquiavelo regresaba a un principio por encima de todos: la acción. Advertía que la fortuna es una mujer, y que para dominarla hay que tratarla con audacia. En otras palabras, solo se somete al hombre que se atreve. Todo lo demás, inteligencia, cautela, incluso moralidad, se dobla ante esta única ley. Puedes pensar profundamente, planear con sabiduría o hablar con elocuencia, pero si no actúas, la fortuna te dará la espalda. Si quieres transformar la inteligencia en riqueza, tu primer deber no es saber más, sino moverte antes. Deja de esperar certeza. La vida nunca la ofrece. Príncipes, inversionistas y fundadores lo aprenden por las malas. La vacilación es una forma de rendición. El mercado, como la política, recompensa la decisión. Cada momento que retrasas un acto de poder es un trono que otro ocupará. El poderoso actúa y luego corrige. El impotente analiza y luego desaparece. Puedes pasar años perfeccionando tu plan, pero hasta que entres en la arena, no eres más que un espectador. Por eso la primera regla maquiavélica de la riqueza es actuar antes del momento perfecto. No existe tal momento. El mundo pertenece a quienes se mueven mientras otros dudan. El comerciante del Renacimiento que prestó dinero cuando otros acaparaban oro. El emprendedor que lanzó mientras otros esperaban mejores condiciones. Todos aplicaron el mismo principio: movimiento antes que maestría. Como observó Maquiavelo, todos los cursos de acción son arriesgados. Así que la prudencia no está en evitar el peligro, sino en calcular el riesgo y actuar con decisión. La segunda regla es abrazar el fracaso como tu campo de entrenamiento. Los inteligentes temen equivocarse porque creen que el error los delatará como impostores. Pero Maquiavelo veía el error de otra forma. Creía que el fracaso es el precio del mando. Cada desvío te enseña el terreno. Cada derrota te enseña el tiempo correcto. En la guerra, en los negocios, en la vida, quienes soportan los errores se vuelven inmunes a ellos. Los poderosos no son los que nunca caen. Son los que nunca se quedan en el suelo. Piensa en Thomas Edison, quien dijo que no fracasó 10.000 veces, sino que encontró 10.000 formas que no funcionaban. Piensa en Rockefeller, arruinado en su primer negocio antes de construir el imperio petrolero que moldeó a Estados Unidos. Ambos entendieron una verdad tan antigua como Florencia: el error afina el poder. Y finalmente, la tercera regla, la más maquiavélica de todas:
Valora a las personas más que a las ideas. Las ideas son estériles hasta que alguien cree en ellas. El poder solo existe donde la percepción se agrupa a su alrededor. Un gobernante sin seguidores no es gobernante. Un negocio sin confianza no es un negocio. El genio que no puede comunicar su visión no es distinto del necio que no tiene ninguna. Todo gran imperio, desde los Medici hasta titanes modernos como Apple o Tesla, se construyó no solo sobre innovación, sino sobre influencia. El arte de hacer que otros vean tu visión como propia. Maquiavelo entendió esto mejor que nadie. Dedicó su vida a estudiar cómo los hombres se mueven en manadas de emoción, no de lógica. Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, escribió. Es decir, la gente cree lo que ve, no lo que es verdad. Tu tarea, entonces, es dominar cómo eres percibido. Moldear la percepción con claridad y fuerza. En nuestra época, eso significa narrativa, persuasión, presencia. Los hombres más ricos de hoy no son necesariamente los mejores pensadores. Son los mejores comunicadores. Hacen que el mundo sienta algo. Así que cuando hables de tu visión, no informes, enciende. No discutas, dirige. Los hechos informan, las emociones mandan. Cada palabra es un arma, cada silencio una estrategia. La riqueza no fluye hacia el más racional, sino hacia el más magnético. Al final, la diferencia entre el éxito y el fracaso no es la inteligencia. Es el movimiento. La acción vence al intelecto cada vez. Puedes estudiar, analizar, prepararte y pulir eternamente. Pero hasta que actúes, sigues dentro del laberinto, viendo cómo otros reclaman lo que pudo haber sido tuyo. Así que deja de teorizar. Da el siguiente paso. Hoy. Inicia el negocio. Haz la llamada. Envía la oferta. La fortuna no esperará a que te sientas listo, porque nunca lo hace. Recompensa a los audaces, castiga a los vacilantes y olvida a los indiferentes. Y cuando finalmente te muevas, recuerda esto: el mundo no está gobernado por los hombres más inteligentes. Está gobernado por los que se atrevieron a actuar. Así vivió Maquiavelo, así se construyó cada dinastía, y así nace todo imperio de riqueza.